Bien, iniciando con el análisis de esta semana. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a iniciar por el eurodólar. Creo que, a ver, voy a pasar a uno que esté un poco menos escrito. Si tenemos el análisis un poco, lo vamos armando acá. ¿Qué es lo que venimos teniendo en el eurodólar por el momento? Bueno, en lo que es la temporalidad diaria, viene subiendo, viene alcista, es decir, desde las temporalidades mayores ya lo tenemos alcista el eurodólar ya desde hace rato, bien, como ya habíamos visto en otros análisis. En el eurodólar, por el momento tenemos dos zonas, por lo menos en diario, dos zonas que me parecen relevantes. Por un lado tenemos esta oferta de acá, de momento fresca, que a su vez tiene liquidez previa. Bien, lo tenemos por acá. Tenemos una zona de oferta fresca, con liquidez previa, súper interesante para que, continuando con todo este contexto que viene teniendo el eurodólar, acercarnos hacia estas zonas de por acá, ¿bien? Y ahí tener una reacción, obviamente no digo que desde ahí el precio continúe bajista, pero sí que ahí vamos a tener una reacción importante, ¿bien? Ahora, eso es en temporalidad diaria. Esto no es algo que vayamos a tener inicialmente para esta semana. Ahora, ¿qué otra zona importante tenemos? Bien, en lo que es la parte de la demanda, si bien tenemos, por un lado, podemos catalogar esto de acá como una zona importante, la verdad que yo creo que esto está demasiado abajo. Veo difícil que el precio venga a buscar una zona tan profunda, sinceramente. Lo veo difícil, yo ya lo veo con mucha fuerza alcista, así que el siguiente nivel, bueno, lo voy a dejar, el siguiente nivel que podría estar interesante, lo podríamos trazar dentro de lo que es esta parte de acá. Me parece que esto nunca se los había comentado, pero dentro de lo que es oferta y demanda, en esta conjunción de estas dos velas alcistas, lo más probable es que en esta zona de intercambio que tenemos entre esta mecha de acá y esta mecha de acá, en esa zona de intercambio puede que encontremos una zona de demanda potencialmente buena. Bien, entonces, ahora yendo a una temporalidad un poco menor, esto lo voy a dejar únicamente en diario. Yendo a una temporalidad un poco menor, vamos a entrar un poco en contexto en esta zona, a ver qué es lo que podemos encontrar por ahí. Y cuando vamos ahí, lo que vemos es que, bueno, efectivamente, todo esto casualmente coincide, la temporalidad de 4 horas, con un bloque de órdenes enorme, inmenso, que podría tranquilamente refinarse esta, a este patrón de demanda, bien, esta doji de acá. Yo lo que suelo hacer cuando tengo un patrón de demanda de como ese el que tenemos acá y todavía tenemos por debajo estructura, lo que suelo hacer es expandir un poco esa zona y integrar un poco todo. Pero bueno, teniendo en cuenta de que el inicio en realidad sería esto de acá, pero me gusta un poco integrar toda la zona eh, para no comerme un stop loss innecesario cuando en realidad, bueno, el precio, suponiendo que venga hasta acá, podría tranquilamente hacer acá, neutralizar por poco, seguir al alza y en realidad en ningún momento cambiar la estructura, ¿no? Por eso que los stop loss van siempre en puntos donde yo digo, si la estructura es alcista, el precio no tiene por qué romperme este punto de acá. No tendría ningún, excepto mi análisis alcista sea ya confirmado que está equivocado y pasaría a ser uno bajista. Si yo lo trazo desde acá, el precio podría sacarme sin necesidad de estar cambiando la estructura. O sea, la razón por la que me gusta un poco integrar toda la zona. Bien. Ahora, esta es la zona que tenemos. Entonces tenemos esta zona por acá debajo.
como zona interesante y esta zona superior como también interesante. La voy a dejar en gris porque no creo que lleguemos entre hoy, mañana o estos próximos días a esta zona de oferta, aunque sí es la dirección más macro hacia ahí. ¿Qué es lo que tenemos si vamos a una temporalidad un poco más fina? Bien. Eh, Acá lo que vemos es lo siguiente. Hay, por un lado, a simple vista, lo primero que podemos llegar a ver es pero no, perdón, esta oferta de acá arriba. Bien. Si bien esto es válido, también hay una demanda más por encima. A ver cómo se ve esto en 2 horas. Podría ser en 2 horas. Esta demanda de acá me parece, a mi gusto, más interesante. Me parece más interesante. eh, Hay un pequeño imbalance también. Si vamos un poquito más a detalle, tenemos imbalance por esta zona. Bien, hay imbalance por esta zona y también hay un pequeño imbalance. Bueno, el precio acá ya empezó a balancear en este punto, pero no llegó a balancear todo, por lo que se me hace más interesante la zona del extremo de arriba. Yo creo que esta zona de acá abajo, lo más probable es que funcione como una falsa oferta, donde el precio puede que venga hasta esta zona, tenga una reacción y ahí mismo induzca a vendedores para, obviamente, liquidarlos y usar la zona de arriba verdaderamente y no la zona de acá abajo. Así que, ¿cómo marcaría esto? Lo marcaría de la siguiente manera. Me parece más apropiado marcar esto de acá como liquidez, a la que el precio muy seguramente venga a buscar, y sí marcar como zona más importante esta de acá arriba. Si bien también es liquidez, eh, sí es muy probable que funcione como para tener un rebote. Esta zona es muy probable que le genere un rebote al precio lo suficientemente importante como para en el intradía aprovechar ese movimiento. Bien, pero a largo plazo sabemos que la dirección es alcista, pero no me confiaría de esta zona de acá. Bien, ahora, para estos días más cercanos, yo sinceramente lo que más me gusta es ver al precio por acá. Me gustaría que el precio haga un descuento hasta estas zonas. ¿Por qué? Rápidamente, eh, en sí, como bien sabemos, el precio siempre hace impulsos, retrocesos, descuenta. Generalmente suele, por regla, hacer descuentos profundos hasta mínimo un 70%. Bien, hay veces que con el 50% del descuento, en un retroceso, le alcanza el precio para hacer un siguiente impulso. Por ejemplo, tomamos cualquier impulso y vemos esto acá, el precio viene, da un descuento de casi un 90% y hace un siguiente impulso. Si yo ese impulso lo mido, a su vez vemos que viene casi al 80%. Si yo mido el siguiente impulso, vemos que llega al 80% y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo me vengo a este impulso, vemos que el precio no llega ni siquiera al 50%. Entonces, se extiende y si yo lo mido, ahora sí llega a un 95% aproximadamente. Ojo, siempre suele hacer este tipo de descuentos. Si no los hace de una, lo hace tarde o temprano. Entonces, siguiendo este criterio, ¿qué pasa? Si yo mido todo este impulso que el precio hizo
desde acá, desde esta noticia, bien, no me acuerdo qué noticia había sido, 1 de noviembre, tipos de interés. La decisión de tipos de interés de toda esa subida, primero si yo mido hasta acá, bien, que fue el primer impulso, no llega a ser nada, ni siquiera el 50%. Entonces, extiendo el FIBO y tampoco me llega a hacer un descuento, ¿bien? Esto viene así, hace un descuento muy mínimo y expande nuevamente. Entonces, que si yo extiendo ahí un poco más el FIBO, me doy cuenta de que en ningún momento llegó al 50%, al nivel del 50%. Y casualmente, ¿dónde se encuentra la zona de demanda que me interesa? Justo por debajo del 50%. Si lo mido acá con la cuadrícula de Gann, aunque ya es medio redundante, porque es lo mismo que el FIBO, está barato en el rango. Por eso esta zona particularmente me gusta. Ahora, es probable de que el precio no necesite, el eurodólar no necesite llegar hasta estas zonas. ¿Por qué lo digo? Porque si bien a mi gusto este impulso de acá quedó desbalanceado, tarde o temprano lo va a tener que venir a balancear, sí es cierto que yo puedo medirlo como un impulso, es un poco mejor, un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, y medido de esa manera, si yo me concentro en este nuevo rango, bien, sí que puedo darme cuenta de que el precio hizo un retroceso por debajo del 50%. De hecho, este día, acá, bien, el viernes pasado, hubo una oportunidad interesante a compras una vez de que el precio eliminó todos estos bajos de acá. Sabemos que si bien estamos como nos encontrábamos un poco en el medio del rango, ni siquiera baratos en la demanda o caros en la oferta, o también podríamos tomar esta oferta, si bien estamos un poco en el medio, sí que es muy probable de que el precio, una vez que liquida un mínimo semanal, como fue este caso de acá, que eliminó el mínimo del miércoles, probablemente funcione esa inducción para hacer una reversión en el precio. De hecho, yendo a una temporalidad menor, vemos que el precio me cambia la estructura en este punto, dibuja toda liquidez interna por acá, bien, cambia la estructura, descuento profundo y de ahí se va. Ahora, yo en lo personal ese trade no lo tomé, me pareció muy en el medio, sinceramente no lo vi, no lo vi porque estaba esperando un retroceso más profundo, pero sí que pudo haber funcionado de manera muy buena. Sí, se dio en un buen horario, 10 de la mañana hora de Nueva York, se pudo haber tomado. Bien, ahora, ¿por qué digo que mucho no veo que quizá el precio necesite retroceder hasta estas zonas? Y eso me doy cuenta un poco para esta conclusión por ver un poco el contexto general. Bien, no voy a dejar el tema abierto, sino que voy a pasar a otra divisa como para explicar por qué probablemente el eurodólar no necesite retroceder hasta acá y probablemente con esta manipulación de este bajo de acá quizá ya se dé el movimiento. A lo sumo, un descuento para tomar esta liquidez que quedó ahí pendiente y continuar subiendo. ¿Por qué creo que es una buena posibilidad? Porque, por ejemplo, ¿no? Pasemos a la libra contra el dólar y ¿qué vemos? Si bien en la libra contra el dólar el escenario es bastante similar, en la libra contra el dólar el descuento sí que ya es un descuento por debajo del 50%. La libra sí ya hizo un retroceso profundo. Llegó a una zona barata en el rango, se apoyó en un bloque de órdenes que es el que está por acá, se apoya perfecto, mismo hasta se puede refinar un poco, no es necesario, pero podemos refinarlo tranquilamente.
y desde ahí ya reacciona el precio. Es decir, por un lado, la libra dólar ya hizo un retroceso profundo. Bien, si pasamos a otro tipo de activos, como por ejemplo puede ser el neozelandés contra el dólar, tenemos el mismo escenario. De todo el impulso fuerte que hubo desde decisión de tipos de interés el 1 de noviembre, el neozelandés contra el dólar también hizo un retroceso profundo, por debajo del 50%, neutralizando este nivel de acá, por ejemplo. Bien. Y mismo el DXY. El DXY, si lo miramos un poco, yo lo estoy esperando que haga un impulso más por esta zona de acá arriba, pero para entenderlo un poco más en correlación a lo que venimos viendo, volteándolo como para tener un escenario similar. Si yo mido todo este impulso desde el 1 de noviembre, bien, no nos perdamos, el 1 de noviembre, decisión de tipos de interés fue acá. Si yo mido este impulso para ver el retroceso, también llegó a hacer un retroceso a niveles del rango que ya podríamos decir que es barato, por debajo del 50. Si bien no llegó a mi zona por una pizca, por un poquito, si vemos de que llegó a ser un retroceso profundo. Entonces, si el DXY ya hizo un descuento por debajo del 50, la libra contra el dólar también, el neozelandés contra el dólar también, el único que no lo hizo fue el euro. Conclusión, puede que no lo necesite y continúe un poco con el order flow que viene armando acá, que viene armando acá. Bien, a lo sumo una leve manipulación. Estábamos en este otro, vamos a seguir en el que estábamos. Puede que continúe subiendo, bien, desde ahí de donde está y no necesite hacer un retroceso tan profundo. Sí que lo considero ideal. Ahora, eso en cuanto a la estructura, bien. Ahora, si vamos a Forex Factory, para tener un poco idea de lo que tenemos para esta semana. A ver si esto, ¿qué horario tiene? Buenos Aires, perfecto, está bien. Vamos a ver los eventos que tenemos para esta semana. ¿Qué pasó? ¿Me quedé con las noticias de China nomás? ¿O me confundí? Ah, no, acá sería. Bien. ¿Qué tenemos para esta semana? Importante tenemos para mañana IPC. Tenemos la noticia de IPC. Esa noticia va a mover fuerte. Es una noticia que va a mover fuerte. Tenemos el miércoles IPC de la libra. Para los que operamos la libra contra el dólar. Tenemos tasa de desempleo, cambio de empleo y tasa de desempleo. Y a ver acá qué más tenemos. Y bueno, ventas minoristas. No es una noticia que importe mucho. Acá peticiones de subsidio también es importante. Uy, me quedó acá esta notita. A ver cómo ahí está. Entonces, como importante, tenemos para mañana IPC. Hay que estar súper atentos a eso, que no nos agarre desprevenido. Para la libra, bueno, el miércoles está el IPC de la libra. Acá, tasa de desempleos y peticiones de subsidio. Estas de acá particularmente son noticias que mueven en el momento, no son noticias tan relevantes. Sí, en el momento hay que tener cuidado. IPC, en lo contrario, sí, IPC sí que es bien fuerte. Y las ventas minoristas también es una noticia que puede tener una reacción fuerte apenas sale, pero no es de las noticias más importantes en sí. Ahora, ¿qué pasa con esta noticia de acá?
esta noticia de acá puede que sea lo que el euro dólar necesita para dar ese retroceso profundo del que vengo hablando. Sí podría llegar a ser tranquilamente de que nos encontremos por algo así para mañana y en el horario de Nueva York pegue un mechazo fuerte y de ahí siga subiendo. Así como también nos podríamos encontrar con el escenario contrario, de que el precio dé un mechazo fuerte, tome esta liquidez de acá, venga a la oferta y desde ahí tengamos ahora sí un retroceso profundo. Hay que tener cuidado, si bien no vamos a operar la libra, no vamos a operar, perdón, el IPC, quise decir, sí que nos va esa noticia nos va a dejar con el precio en un rango o bastante caro o bastante barato. Así que yo creo que es muy probable que el euro no venga hasta estas zonas de acá, excepto quizá por el IPC lo pueda llegar a hacer. Bien, entonces, un poco ver lo que me espero para mañana. Al tener la noticia no tiene demasiado sentido. Sí que si luego en la noticia nos encontramos con un precio barato, la dirección va a hacer compras. Y si después del IPC nos encontramos con un rango, nos encontramos en el rango caro, la dirección va a hacer ventas, ya sea en la oferta o ya sea luego de eliminar la liquidez que tenemos por acá abajo o incluso luego de eliminar esta oferta de por acá. En estos puntos, una vez eliminada la oferta, en cualquier momento es válido, no es necesario esperar a la zona de acá arriba porque tenemos liquidez en un montón de puntos. Yo anoté esto por acá como para tener este nivel de acá lo puse así con una línea que venga hasta acá, como para tenerlo presente, como para tenerlo cercano en el presente mientras opero, pero esa liquidez viene todo por acá. Todo esto que el precio nos dibuja por acá es liquidez que todavía tiene que venir a buscar. Por eso yo lo marco directamente con una línea, pero esto estaría marcado de la siguiente manera. Entonces liquidez, el precio lo va a venir a buscar. Lo mismo tenemos por acá arriba. Esta zona de acá arriba va a servir para que el precio tenga una reacción, pero también es liquidez que el precio va a tener que venir a buscar. El eurodólar tiene mucha liquidez por encima en varios niveles y todo está alcista, así que está perfectamente alineado para buscar unas buenas compras swing o aprovecharnos de las compras que van a hacer los movimientos más interesantes. En caso de que tengamos el precio caro, obviamente aprovecharlo para ventas. Eso es un poco en general el análisis. No sé si tienen ganas de, bueno, si bien el foco lo hicimos principalmente en el euro dólar y después fue una miradita por arriba, en general no sé si quieren pasar a otro activo, quieren preguntar algo, profundizar un poco más acá en esta parte, en el euro dólar. No, te iba a decir del GBP, pero también viendo lo que mostraste recién, más o menos tenemos un panorama similar. De hecho, nunca lo había hecho el análisis como lo hiciste vos, pero encuentro mucho sentido en lo que haces, Sí, yo por lo en esa general no, correlación. ahí va. Sí, por lo general no suelo depender de las correlaciones. Sí me gusta tenerlas como confluencia extra. Hay veces de que querer forzar a la correlación, a que todo encaje, a veces no funciona. Pero sí que hay veces de que la respuesta no está en un par o en el activo que uno está mirando y al ir hojeando el resto de los mercados, muchas veces empieza a tener más sentido. Por ejemplo, yo no le encontraba mucho sentido a que el eurodólar no venga hasta estas zonas y de repente al empezar a ir a otros pares me di cuenta de que todos retrocedieron de manera profunda. Entonces me confluye un poco, ¿viste? Como que no siempre tiene que ser todo hermoso, tal cual lo estudiamos. Por eso también está bueno el punto de no quedarse con el dibujito perfecto
y un poco entender la lógica. Bueno, en cuanto a la libra que tenemos, tiene una cantidad enorme de liquidez todo por acá, servida en bandeja. Al tener mañana el IPC, bueno, sí que se nos complica un poco decir un buen punto de entrada y demás. Así que básicamente no queda otra que esperar a que pase la noticia para entonces agarrar un buen movimiento. Pero también tenemos la oferta más extrema por acá arriba. Quizá en 4 horas podría ser esta zona de acá, como un poco más grande, ¿no? Como para encontrar una reacción en una zona que no sea tan específica, aunque bueno, con IPC sabemos que podría tranquilamente pegar un mechazo fuerte hasta estos niveles y de ahí sí ya estar posicionándonos en posibles escenarios de venta por acá arriba. Siempre teniendo en cuenta de que esto también es la liquidez mayor, la liquidez en una temporalidad mayor que el precio va a tender a ir a buscar. Sí veo bastante probable de que el precio venga primero para abajo, tome esta liquidez de acá y de acá sí ver el movimiento alcista. Eh, de hecho, si mañana IPC sale positivo para el dólar, eso daría un fuerte movimiento a la baja en el libra dólar, en el euro dólar. En el caso del euro dólar, balancearía un poco esto de lo que venía hablando, ¿bien? Podría venir por acá, balancear un poco todo este impulso fuerte que de momento no está balanceado y continuar al alza. En el caso de la libra contra el dólar, serviría también, depende de la reacción que tenga la libra, tomaría por un lado la liquidez que tiene por acá. En caso la reacción sea más agresiva, incluso serviría para tomar un poco estos bajos iguales que también quedaron ahí, de que es liquidez pendiente para un futuro que el precio pueda venir a buscar, pero no porque sea liquidez pendiente la tiene que venir a buscar mañana. Pero sí que en el caso tengamos un mechazo profundo, el precio puede tanto tomar esta liquidez de acá o si es mucho más agresivo, tomar esta liquidez que quedó por acá también y desde ahí ver el movimiento. Le veo buen sentido a eso en cuanto a lo estructural. Hay que ver si lo macroeconómico acompaña y en caso sea lo opuesto, la dirección es ventas. Bien, ya sea, no necesariamente hay que esperar a esta zona de oferta de acá, sino que podríamos tenerla. Lo más probable es que esto de acá funcione también como oferta trampa, ya que como vimos tenemos liquidez por encima, así que es un escenario posible también que el precio venga y recién dé el impulso una vez elimine esto. Eh, pero bueno, en sí la noticia de IPC nos permite más que especular un poco y ir determinando distintos escenarios. Según con lo que nos encontremos mañana es lo que vamos a poder hacer más claramente. Así que, bueno, Buenísimo, Axel. De mi parte, con estos dos pares estamos. Son los que estamos más estoy siguiendo, sí. genial, sí. Y con el DXY, bueno, fue una ojeadita por encima, pero el escenario es bastante similar, Similar, sí. muy similar. Tenemos por acá subiendo y bueno, hay que esperar mañana IPC a ver con qué nos encontramos mañana. Así que bueno, yo creo que si con eso estamos bien, dejamos el análisis por acá. Genial. Un lujo de una. Genial. Bueno, se los comparto, nos vemos el miércoles con la clase y bueno, estamos hablando por el chat de Telegram. Voy siguiendo por ahí, cualquier escenario, cosa interesante que vea, le sigo actualizando la dirección a través del grupo. Listo, Axel. Muchas gracias. Buenas noches.
Todo. Buenas noches.